¿El empleador tiene que preavisar al trabajador antes de despedirlo? Eso y mucho más vas a ver a continuación. Bienvenidos juristas, yo soy Esteban Diego Albuquerque, abogado laboralista y docente hace ya casi 10 años en la Facultad de Derecho en la UBA. La clase de hoy vamos a ver el preaviso. ¿Qué es el preaviso? ¿Qué es esta obligación que crea la ley de contrato de trabajo? ¿Y qué pasa si se omite? ¿Cómo calcular la indemnización sustitutiva del preaviso? Porque hoy vamos a continuar el curso de indemnizaciones laborales. Exactamente, hoy vamos a continuar. Va a ser la cuarta entrega de este curso de indemnizaciones laborales. Ya tengo como 6 o 7 videos preparados. Así que si no vieron los videos anteriores, pueden hacer clic acá. Pueden hacer clic acá, acá y acá para ver los otros videos sobre liquidaciones laborales. Y recuerden que no siempre corresponden las indemnizaciones del despido. Para eso recuerden este video, este video, este video y este video. Cualquier cosa pueden ver los videos viejos para ver si corresponden o no estas indemnizaciones. La idea de la clase de hoy va a ser meternos a este mundo de la forma mejor posible. Hoy también les traigo una clase grabada en vivo para los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Así que, juristas, sin más preámbulo, los dejo con la clase. Como me gusta siempre, primero veamos un poco la ley y después vamos a empezar a desarmar la ley. Entonces acá, si están viendo bien, en el pizarrón les puse el artículo 231 de la ley de contrato de trabajo. Recuerden que todo esto que estamos hablando se aplica en el régimen general, pero que puede haber algún convenio colectivo en particular que modifique esto en la mayoría de las situaciones para bien, para mejor. Algunas excepciones excepcionales, digamos, para peor. Y después ahí deberíamos analizar la validez constitucional de que un convenio o un estatuto profesional perfore este orden laboral. Pero también es materia de teoría general del derecho y aplicación de fuentes, debate, etcétera, etcétera. Lo que vamos a ver hoy es el régimen general y cómo pasar todos estos derechos y obligaciones a números y a la práctica y a indemnizaciones laborales. Entonces, el artículo 231 nos habla del preaviso. ¿Cuál es la idea de la ley? La idea de la ley es que no me sorprendan y de un día para el otro me quede sin trabajo. O incluso para el empleador, que el trabajador no lo sorprenda y de un día para el otro se vaya. ¿Para qué? Para darle una cierta estabilidad al empleo y a las condiciones del contrato de trabajo, digamos. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 231? Dice, el contrato de trabajo no podrá ser disuelto por voluntad de una de las partes sin previo aviso o en su defecto indemnización, además de lo que corresponda al trabajador por su antigüedad en el empleo, cuando el contrato se disuelva por voluntad del empleador. El preaviso, cuando las partes no fijen en un término mayor, deberá darse con una anticipación siguiente. O sea que nos está diciendo la ley que por un contrato entre particulares se puede aumentar ese piso, lo cual es muy raro que pase, pero puede pasar, sobre todo en trabajadores jerárquicos, etcétera, etcétera. Y nos habla de un plazo, dice, para el trabajador de 15 días. O sea, lo primero que les tengo que decir es que no dice que el preaviso es solo para el empleador, dice para las partes. Dice para el trabajador de 15 días. Y dice, el preaviso que tiene que dar el empleador para extinguir un vínculo, dice, de 15 días cuando el trabajador se encontrará en periodo de prueba. En periodo de prueba, lo vimos por arriba, es el 92 bis. O sea, que si yo empiezo a trabajar en un contrato de tiempo indeterminado, esos primeros 3 meses entro en un periodo de prueba. En ese caso, dice que va a ser de 15 días. Pero ojo, juristas, porque hay casos donde el trabajador tiene menos de 3 meses de antigüedad y no se aplica esto. ¿En cuáles se les ocurre? A ver qué ponen en el chat mientras me hago mate. Bueno, si estuvieron prestando atención, ahí veo que el chat se está volviendo loco, es viral esto, es una trending topic. Lo primero que tenemos que señalar es que nosotros dijimos la clase pasada, cuando vimos el 245, que hay veces que el periodo de prueba no surge efectos porque, uno, el trabajador, por ejemplo, está mal registrado, o hay una dispensa, un acuerdo entre ambas partes para que no exista periodo de prueba. Entonces, si yo soy un trabajador que no está registrado, al no registrarme, el empleador pierde el periodo de prueba. ¿Se entiende? Entonces, la consecuencia jurídica es que si yo estoy en periodo de prueba y me despiden sin causa,
me tienen que pagar solo de preaviso 15 días. Pero si ese periodo de prueba no está vigente, la consecuencia jurídica es que ya no existe el periodo de prueba y lo que me tienen que pagar es el preaviso entero de un mes por tener menos de 5 años. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Que la ley de contrato de trabajo nos determina distintos preavisos de acuerdo a un factor objetivo que es la antigüedad del trabajador. Sí, si al momento de la extinción del contrato de trabajo el trabajador está en periodo de prueba, en principio el empleador solo tiene que preavisarme por 15 días. Si yo tengo menos de 5 años de antigüedad y no estoy en periodo de prueba, me tiene que dar un mes de antigüedad. O sea, más o menos 30 días, ¿no? Y si yo tengo más de 5 años de antigüedad, ahí me tienen que dar 2 meses de preaviso. Y lo que ustedes se preguntarán es cuál es la consecuencia jurídica de que el empleador no me preavise. O sea, ¿qué pasa si no lo hace? Bueno, la idea es que me pague una indemnización que compense ese tiempo. Entonces, vamos a usar nuestra super matemática. Acá les puse el cuadrito de lo que estoy hablando hasta recién. El preaviso del trabajador tiene que ser de 15 días. El periodo de prueba 15 días. Menos de 5 años un mes. Más de 5 años 5 meses. La idea es que si no me dan el preaviso, además del 245, además de los días trabajados, además del SAC proporcional, de vacaciones proporcionales, además de todo lo que vamos a ver, me tienen que pagar una indemnización extra distinta que se llama indemnización sustitutiva del preaviso, que se calcula agarrando, por ejemplo, el salario del trabajador, habíamos dicho en nuestro caso que era 35.000, y si es de un mes, lo voy a multiplicar por 1. Si es de 2 meses, lo voy a multiplicar por 2. Y si es de 15 días, lo voy a dividir por 2. ¿Se entiende? La idea es que me paguen ese periodo que no me preavisaron, que me deberían haber preavisado. O vamos a poner 35.000 dividido 2. ¿Se entiende? O sea que el trabajador le va a corresponder una suma de dinero que puede ser de la mitad de un sueldo entero o de 2 sueldos. En principio, de acuerdo al régimen de la LST. Acá hay preguntas. Bueno, algunas creo que las fui respondiendo. Pero si el empleador no me registra correctamente en el periodo de prueba, aunque me despidan a los 2 meses, técnicamente, como ese periodo de prueba no está vigente, lo que me va a tener que hacer es pagar un preaviso de un mes entero. ¿Se entiende? Pero si estaba bien registrado el trabajador y ese periodo de prueba estaba vigente, ahí me va a tener que pagar solo 15 días de preaviso. Si el trabajador solo trabaja 15 días y lo despiden, y si no le dan el preaviso, le van a tener que pagar esos 15 días de preaviso, además de los 15 días de días trabajados. Entonces hasta acá les puse un cuadrito, pero hay muchísimas cosas que podemos hablar de este tema. Por ejemplo, ¿qué pasa con la incidencia del SAC acá? ¿Y qué pasa si hay salarios variables? Vamos a poner salarios variables. Una pregunta. ¿Cuál es el fundamento jurídico de lo que dije, Felipe? Acá. Dice el artículo 231 que acabo de leerles. Acá, Felipe, para los que no vieron el chat, dice: consulta, ¿cuál es el fundamento de pago de un mes entero en el supuesto que el trabajador no esté correctamente registrado en el periodo de prueba? El fundamento es que este artículo dice que son solo 15 días cuando se encontrará en periodo de prueba. Y después, cuando nosotros vamos al 92 bis, que nos dice qué hace falta para que exista el periodo de prueba, nos dice que tiene que estar correctamente registrado. El empleador debe registrar al trabajador que comienza la relación laboral por el periodo de prueba. Entonces, si yo no estoy registrado, toda esta normativa no se aplica. El 92 bis no se aplica. Entonces, si interpretamos armónicamente los dos artículos, nos da la respuesta de que tiene menos de 5 años de antigüedad, entonces le tengo que pagar el preaviso entero. ¿Se entiende? Ese sería el fundamento. Bueno, espero que haya quedado claro. Sigamos viendo cosas que tienen que ver con el preaviso y el SAC. Hay muchas cosas que nos preguntamos, porque cuando hablamos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, dijimos que no era cualquier salario, sino que era la mejor remuneración mensual normal y habitual, y explicamos un montón durante como 40 minutos qué se entendía por mejor remuneración mensual normal y habitual y todos los problemas que nos puede dar. Pero acá, cuando ustedes leen el artículo 231 que acabamos de leer,
No dice nada. Dice, la parte que omite el preaviso o lo otorgue de modo insuficiente deberá abonar a la otra una indemnización sustitutiva equivalente a la remuneración que correspondería al trabajador durante los lapsos señalados en el artículo 231. O sea, que ¿cuál es la idea de la norma? Si vos no me diste esos 15 días de preaviso, pagame esos 15 días. Si vos no me diste ese mes de preaviso, pagame ese mes. Y si no me diste los 2 meses de preaviso, pagame esos 2 meses. Entonces, en base a esta lectura, lo que dicen muchos autores es que si justo cuando me despiden hay un aumento paritario, el preaviso me lo tenés que pagar con el aumento, porque lo que estamos viendo es el futuro de la relación laboral. O sea, ese futuro que no se produjo, porque el vínculo se extinguió este día. Pero vos me deberías haber preavisado y extinto la relación laboral un mes tarde. Y como no me hiciste, la idea es que me pagues este salario futuro que nunca vamos a saber determinar de una forma fidedigna en muchos casos. En base a esto podemos decir muchas cosas. Uno, lo que acabo de decir, que si justo había un aumento paritario, me lo deberían pagar ese aumento. Y dos, lo que se preguntan los jueces es, bueno, ¿qué pasa si el trabajador tenía un salario variado? Nosotros vimos que cuando el trabajador, no sé, ganaba 35.000, 36.000, 40.000, 36.000 otra vez, 34.000, 30.000, 45.000. Nosotros vimos que cuando el trabajador tenía salarios variados, el 245 tenía una regla y decía, acá no se puede hacer promedio. Acá tenemos que ver la mejor remuneración mensual, normal y habitual. Y en base a este criterio elegir cuál. Pero acá el preaviso no nos habla de esto. Entonces, ¿qué hacen los jueces, queridos juristas? Lo que hacen, por jurisprudencia, es crear un criterio que se llama el criterio de proximidad o el criterio de normalidad próxima. Criterio de proximidad o de normalidad próxima. Que básicamente agarran el último salario y ese salario es el que repiten y usan para el preaviso. Pero cuando hay salarios muy variables, lo que hacen es, por jurisprudencia, no por ley, por jurisprudencia, usar por analogía el artículo 212 y hacer un promedio los últimos 6 meses de toda la remuneración del trabajador y aplican eso para el preaviso. ¿Se entiende? Pero, repito, es un criterio jurisprudencial. ¿Esto es una suerte de penalidad? Sí. Ahora vamos a ver en un ratito por qué los empleadores no dan preaviso. Pero antes déjenme terminar esta idea. Entonces, la idea es que me paguen lo que me deberían pagar por ese mes que no me dieron preaviso. Entonces, acá no llegué a hacer una barra de tiempo. Pero imagínense, vamos a hacerlo acá, que a mí me despiden en marzo y me deberían haber dado el preaviso en abril. O sea, me despidieron en marzo, pero técnicamente, si me preavisaban, el vínculo se extinguía en abril. Entonces, lo que me deben es todo abril. Pero cuando me pagaron el 123, el SAC proporcional, me pagaron hasta marzo. No me pagaron hasta abril, porque el vínculo se extinguió el último día de marzo, pongámosle. En base a esto, lo que sostiene la mayoría de la jurisprudencia, yo diría que casi nadie supone esto, es que lo que se tiene que pagar de preaviso también incluye el SAC del preaviso. Porque si no, estamos beneficiando al empleador que no me dio el preaviso porque se ahorró también de pagarme el SAC proporcional de ese mes que se hubiera devengado SAC, si no. ¿Se entiende? Entonces, lo que quiero concluir con esto es que al cálculo que hicimos de recién de 15 días o de un mes o de 2 meses, le tenemos que sumar el SAC del 231. ¿Y cómo hago para sumar el SAC del 231? Bueno, agarro lo que me dio el 231, la indemnización sustitutiva del preaviso y lo divido por 12. Entonces, dependiendo del caso, voy a agarrar lo que me dio y lo voy a dividir por 12. ¿Por qué por 12? Porque el SAC es una 12ª parte de la remuneración. Entonces, repito la idea original que teníamos antes. No es que existe el SAC del preaviso, pero por una cuestión matemática, por una cuestión de prolijidad, por una cuestión de que la otra parte entienda nuestros cálculos, se suele calcular por separado. Entonces, si yo agarro a un trabajador que tiene de remuneración 35.000 y tiene menos de 5 años de antigüedad, le va a corresponder de preaviso un mes. Entonces, el 231
va a ser de 35.000. Pero además le tengo que calcular el SAC del 231. ¿Y cómo hago? Agarro esos 35.000 y los divido por 12. Una vez que tengo ese número, sumo los 35.000 por los 30 por los 2.900 y me da 37.916. ¿Se entiende? Entonces, el preaviso tiene que tener en cuenta el SAC del preaviso y cómo lo sumo de esta forma. Agarro lo que me dio el cálculo anterior y lo divido por 12 y a eso lo sumo. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, como dice la compañera, entonces además del SAC tendríamos el SAC del preaviso. Exacto, son dos rubros distintos. Una cosa es lo que aprendieron a calcular en el video del 123 del aguinaldo proporcional. Y otra cosa es esto, que es el SAC del preaviso. Es lo mismo que cuando hablamos de las vacaciones, que calculábamos el SAC por separado, o cuando hablábamos del 245 que calculábamos el SAC por separado. Pero hay muchas cosas que me estoy olvidando de hablar del preaviso. Que acá puse mi machete, no sé si lo están viendo. Por un lado, hay una práctica que me gustaría mencionarles que es del empleador. Porque muchas veces el trabajador renuncia sin preavisar los 15 días. Hablando de renuncia, ¿pueden imaginarse una mejor que esta? ¿Me oyó? Dije que renuncio, Monty. Y como renuncio, puedo hacer todo lo que yo quiera. No me diga. ¡Qué lindo escritorio! Sería una pena que alguien, no sé, no usara portavasos. No, ahora sí, sigamos, en serio. Y lo que nos preguntamos es, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas de todo esto? Porque nosotros leímos recién que el artículo 291 nos decía que esto es una obligación de las partes. Y dice que el trabajador tiene la obligación de preavisar 15 días antes. O sea, técnicamente, el trabajador antes de renunciar tiene que mandar un telegrama diciendo yo renuncio, pero desde el día tanto para darle 15 días al empleador. Hay empresas que cuando el empleador no hace preaviso al renunciar, le descuentan 15 días de la remuneración. En mi entender, eso está mal y por muchos motivos. Cuando el trabajador le causa un daño al empleador, piensen en un ejemplo, agarra la computadora del trabajador y se la rompe al empleador. En este caso, el empleador puede reclamarle los daños, no es que no lo pueda hacer. Pero ¿qué tiene que hacer? Garantizarle el derecho de defensa al trabajador, iniciar un reclamo judicial, probar el daño, cuantificar el daño, buscar la reparación del daño. Pero no puede unilateralmente saltearse todo el sistema judicial y unilateralmente retener la parte del sueldo del trabajador. Porque el empleador no es juez. No puede retener unilateralmente a placer el salario del trabajador. Esto sería un ilícito, un enriquecimiento ilícito. Entonces, si hay un daño que causó el trabajador, el empleador tiene que reclamarlo. No puede descontarle automáticamente. En mi interpretación, acá pasa lo mismo. Si el trabajador no dio el preaviso, eso le ocasionó un daño al empleador. El empleador tiene que hacer un reclamo judicial, alegar el daño, probar el daño y buscar resarcir ese daño. Pero no puede unilateralmente descontarle 15 días de salario al trabajador. El salario está protegido por 1.000.000 de normas supralegales con jerarquía constitucional y dentro de la ley de contrato de trabajo. No puede unilateralmente descontarme el salario. Pero esto se los digo porque hay muchos trabajadores que me vienen a consultar y les dicen renuncié y me descontaron 15 días. Y lo más triste, juristas, es que a veces el reclamo es más costoso que no hacer nada, porque si me descuentan solo 15 días, hacer todo un juicio por esos 15 días, a veces es dificultoso, porque un abogado es raro que acepte un caso de 5 años de largo, donde reclamás solo 15 días de sueldo. Entonces, hay quienes reclaman, cuando pasa esto, una especie de daño extra, una especie de daño moral por esta actitud del empleador. Pero lo cierto es que la norma no aclara bien cuál es la consecuencia jurídica de todo esto. Entonces sepan eso, que técnicamente es una obligación del trabajador preavisar, sí, pero ¿cuál es la consecuencia jurídica si no lo hace? Eso es lo que nos preguntamos. Si es una suma de dinero, debería haber un juicio previo, alegando el daño. ¿Por qué?
Porque no es lo mismo, capaz un trabajador que justo estaba haciendo un proyecto y si se fue, dejó el proyecto en la mitad y esto capaz le causa un daño al al empleador, que si en realidad el trabajador fue reemplazado por otro compañero al día siguiente y no hubo ningún problema. También vean el 232 que les puse al lado. La parte que omite el preaviso deberá abonar una indemnización. Dice la parte, es genérico esto, tanto empleador como trabajador. Lo que cuestionamos muchas veces los abogados laboristas es la forma en que se hace este tipo de cosas. ¿Se entiende? No, acá el compañero me pregunta si hay, por jurisprudencia, un daño moral estipulado. No, de hecho hay muy pocos abogados que plantean esto, entonces no pasa. Yo lo atacaría como una práctica desleal, como... Pero bueno, depende del caso. A mí me gusta alegar todo este tipo de cosas. Después muchas veces se termina conciliando, por eso tampoco hay jurisprudencia. Pero lo importante es que sepan ustedes qué herramientas jurídicas tienen para defender una posición a la otra y para ver cuál es el posible resultado de esta acción judicial. Entonces básicamente vimos a grandes rasgos del preaviso. Me faltan decir un par de cosas que tiene que ver con el preaviso mal dado. Ustedes saben que de acuerdo a la teoría recepticia, nosotros vimos que si a mí me envían el 8, la carta de documento de despido, pero me llega el 13, el vínculo recién se extinguió el 13. Acá pasa lo mismo. La teoría recepticia me indica que el preaviso empieza a correr desde que yo notifico la otra parte del preaviso. Entonces, si yo le preaviso al trabajador que está despedido, no sé, desde el día 30, pero esto le llega tarde, ese preaviso está mal dado. Y la consecuencia jurídica es que me tenés que pagar el preaviso entero. ¿Se entiende? ¿Cómo le doy el preaviso? Bueno, se le preavisa que usted queda despedido a partir de la fecha tanto. Y ese telegrama que yo le mando, le tiene que llegar, dependiendo del caso, un mes antes. Si tiene menos de 5 años de antigüedad, le tiene que llegar un mes antes. Entonces, si está mal dado el preaviso porque llega tarde, ahí me tienen que pagar entero. Juristas, otra cosa que tenía que transmitirles que es importante en la práctica profesional es por qué no se da el preaviso o casi nunca se da. Y esto tiene que ver con un par de normas de la Ley de Contrato de Trabajo, pero básicamente durante el preaviso, dice el artículo 238, durante el transcurso del preaviso subsistirán las obligaciones emergentes del contrato de trabajo. Y este 239 habla de la eficacia de lo que les mencioné recién. El tema de el preaviso de por qué no se da es porque muchas veces el empleador tiene miedo que una vez que yo preavise al trabajador y le diga, mirá, el mes que viene vas a dejar de trabajar, el trabajador empieza a trabajar a desgano, empiece a reclamar cosas que antes no se animó a reclamar, que reclame accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, accidentes inculpables en los términos del 208 y siguientes, que, no sé, le robe información a la empresa o cualquier otro tipo de maniobra que las pueda llegar a perjudicar. Lo cierto es que por esto y mil otras razones el empleador no suele preavisar en la Argentina y suele pagar esta indemnización sustitutiva del preaviso. Uno de los argumentos que fomentan esto tiene que ver con que hay mucho trabajo no registrado o deficientemente registrado en la Argentina. Y uno de los requisitos del artículo 11 de la 24013 y el decreto reglamentario es que para que el trabajador cobre las multas del trabajo no registrado en los términos de la Ley Nacional de Empleo, que ya lo vamos a ver en un par de clases en el futuro, necesita que el vínculo esté vigente. O sea que el trabajador tiene que intimar a que lo registren correctamente durante la vigencia del vínculo. Entonces, si yo lo preaviso, durante ese preaviso el vínculo está totalmente vigente y ahí el trabajador puede ver a un abogado, intimar por la 24013 y un montón de razones. Por estas razones, el 99% de los casos se da que no se preavisa al trabajador. Obvio que depende de la realidad, del caso en particular, a veces que sí, pero muchas veces no. Y es importante que lo tengan en cuenta. Bueno, juristas, si llegaron hasta acá, me alegra que les haya servido el contenido. Esto fue todo respecto a este video del preaviso. El próximo video va a ser de la integración me despido y vamos a seguir avanzando con las indemnizaciones agravadas. Pero antes de irme, les voy a pedir una vez más que se suscriban, que aprieten la campanita, que le pongan me gusta al video y todas esas cosas de compartirlo en las redes. ¿Me oyó? Dije que renuncio, Monty. Y como renuncio, puedo hacer todo lo que yo quiera. No me diga. ¡Qué lindo escritorio! Sería una pena que alguien, no sé, no usara portavasos.
respuestas. Nos vemos la próxima.